Hoy exploraremos una historia que desafía nuestras percepciones sobre el éxito y el liderazgo. Se centra en un joven candidato a un puesto de director en una prestigiosa multinacional. Lo que sucedió durante su prueba final de inglés no solo desconcertó a la junta directiva, sino que también dejó una lección imborrable sobre el verdadero significado de la comunicación y la capacidad de influir en los demás. Este relato es relevante porque, en un mundo obsesionado con las credenciales y las apariencias, nos recuerda el poder de la autenticidad y la inteligencia emocional. Si alguna vez te has sentido subestimado o has pensado que no encajabas en un molde preestablecido, esta historia podría resonar contigo de una forma muy especial. Es un testimonio de que el talento a menudo se esconde donde menos lo esperamos. A lo largo de este vídeo, desglosaremos cada momento de esa entrevista. Analizaremos el contexto de la empresa, el perfil de los entrevistadores y la tensión palpable en la sala. Veremos cómo cada pregunta y cada respuesta construyeron un clímax inesperado. No prometo fórmulas mágicas, sino una narración detallada que te invitará a la reflexión sobre lo que realmente importa en el ámbito profesional y personal. Mi propósito es narrar historias que inspiran y ofrecen perspectivas diferentes. He analizado durante años los patrones de comunicación y las dinámicas de poder en entornos corporativos. Esta historia, basada en un suceso real que ha sido adaptado para esta narración, encapsula muchas de las lecciones más profundas que he encontrado sobre el liderazgo genuino, más allá de los títulos y las certificaciones académicas que todos conocemos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, primero debemos situarnos en el corazón de aquella corporación. Era una empresa conocida por su rigidez y su cultura extremadamente competitiva, donde la tradición pesaba más que la innovación. Un lugar donde un candidato como el que vamos a conocer parecía, a simple vista, completamente fuera de lugar, un error en el sistema de selección. David se sentó frente a la imponente mesa de caoba. A sus 28 años, su aspecto contrastaba con la sobriedad de la sala y con la edad media de los ejecutivos que lo evaluaban. No vestía un traje de diseño ni lucía un reloj costoso. Su presencia era tranquila, casi humilde, lo que generaba una mezcla de curiosidad y escepticismo entre los miembros del comité de dirección. Los otros candidatos para el puesto de director de estrategia internacional eran veteranos de la industria, con décadas de experiencia y una red de contactos impecable. Habían pasado por incontables filtros, pruebas psicométricas y entrevistas extenuantes. David, en cambio, parecía haber llegado a la final por un camino desconocido, casi como un enigma que el Departamento de Recursos Humanos no sabía cómo descifrar del todo. La pregunta flotaba en el aire, aunque nadie se atrevía a formularla en voz alta. ¿Qué hacía él allí? Su currículum era atípico. No incluía prestigiosas escuelas de negocios ni una trayectoria lineal ascendente en corporaciones rivales. En su lugar, mostraba una serie de proyectos variados, algunos en sectores sin aparente relación, y largos periodos de viajes que él denominaba aprendizaje inmersivo. El director de recursos humanos, un hombre metódico y apegado a las reglas, revisaba sus notas con el ceño fruncido. Recordaba la insistencia de un consejero externo para que David fuera incluido en el proceso. Aquel consejero había dicho una sola frase: no evalúen su pasado, evalúen su capacidad de ver el futuro. Una recomendación críptica que ahora añadía más misterio a la situación. Aquella extrañeza inicial fue el preludio de un proceso de selección que rompería con todas las convenciones de la compañía. La prueba final, diseñada para ser el filtro definitivo,
No sería un caso de estudio de negocio ni una presentación estratégica. Sería algo mucho más fundamental y en apariencia más simple. Una evaluación de su dominio del idioma inglés, el lenguaje global de los negocios. La prueba de inglés no era un mero trámite. En aquella multinacional, la fluidez en este idioma era un símbolo de estatus y competencia global. Se esperaba una perfección casi nativa, un dominio absoluto de la jerga empresarial y una elocuencia capaz de persuadir a los inversores más escépticos. Era una barrera diseñada para separar a los aspirantes de los verdaderos líderes internacionales, según la filosofía de la empresa. Para esta ocasión, la compañía había contratado a un evaluador externo de renombre, el Dr. Alistair Finch, un lingüista de Oxford conocido por su método implacable. Su enfoque no se basaba en la gramática del libro de texto, sino en la capacidad de manejar la ambigüedad, el estrés y la complejidad conceptual en tiempo real. Su presencia en la sala indicaba que esta no sería una conversación ordinaria. El Dr. Finch explicó las reglas con una calma glacial. La prueba consistiría en un diálogo sin guión sobre temas abstractos, ética, arte, filosofía, aplicados a dilemas empresariales. No habría respuestas correctas o incorrectas, solo respuestas que revelarían la estructura del pensamiento del candidato. El objetivo era medir no solo lo que decía, sino cómo lo construía bajo presión. La tensión en la sala era palpable. Los miembros de la Junta, acostumbrados a tener el control, eran ahora meros espectadores de un examen intelectual dirigido por un experto. Sabían que lo que estaban a punto de presenciar definiría el futuro liderazgo de uno de sus departamentos más cruciales. Cada palabra, cada pausa, cada gesto de David sería analizado con una precisión casi quirúrgica. El ambiente se cargó de una expectativa silenciosa. Era el momento de la verdad, el punto en el que la teoría y la preparación se enfrentaban a la cruda realidad de la ejecución. David, impasible, asintió levemente, aceptando las condiciones del desafío. Su serenidad contrastaba con la ansiedad latente de quienes lo observaban, preparándose para juzgar cada sílaba que saliera de sus labios. Sentado a la cabeza de la mesa, el CEO de Ricardo Morales representaba la vieja guardia. Un hombre forjado en la certeza de los números y los resultados trimestrales. Para él, David era una apuesta arriesgada, una anomalía en su sistema predecible. Observaba con una mezcla de escepticismo y una secreta esperanza de ser sorprendido, aunque no lo admitiría jamás ante sus colegas. A su derecha, Laura Vega, la directora de Recursos Humanos, era la guardiana de los procesos. Creía firmemente en los datos y en los perfiles psicométricos. David no encajaba en ninguno de sus modelos de éxito. Su presencia en la final era para ella una falla en el sistema que debía entender. Estaba allí para analizar, para catalogar el comportamiento del joven y encontrar una explicación lógica. En el otro extremo de la mesa se encontraba Javier Agüero, el principal competidor interno por el puesto. Había sido invitado a la prueba como observador, una práctica inusual de la empresa para fomentar la transparencia. Javier representaba el candidato perfecto sobre el papel, ambicioso, con una trayectoria impecable y un inglés pulido en las mejores escuelas. Observaba a David con una confianza que rozaba la arrogancia. Cada uno de los observadores llevaba consigo sus propios prejuicios y expectativas. Veían a David no como realmente era, sino a través del filtro de sus propias carreras, miedos y ambiciones. Buscaban confirmar lo que ya creían saber, que la experiencia es insustituible, que las reglas existen por una razón y que los atajos no llevan a la cima de la escalera corporativa. Y así, el juicio no se limitaba a la evaluación del Dr. Finch.
David se enfrentaba a un jurado silencioso cuyas mentes ya habían emitido un veredicto preliminar. Lo que no sabían era que la prueba no solo iba a evaluar al candidato, sino que también iba a poner a prueba las convicciones más profundas de cada una de las personas presentes en aquella sala. Mientras el doctor Finch preparaba su primera pregunta, la atención de todos se centró en la postura de David. No mostraba ningún signo de nerviosismo, no jugueteaba con el bolígrafo ni reajustaba su corbata. Su espalda estaba recta pero relajada, y sus manos descansaban tranquilamente sobre la mesa. Observaba a cada persona en la sala, no con desafío, sino con una curiosidad genuina, casi como si él también fuera un observador. Esta serenidad era desconcertante. Los demás candidatos habían mostrado una tensión controlada, una energía contenida que delataba la importancia del momento. La calma de David, sin embargo, parecía proceder de un lugar diferente. No era la calma de la arrogancia ni la de la ignorancia. Era una quietud que sugería una profunda confianza en sí mismo, una que no dependía del resultado de aquella prueba. Laura Vega, la directora de RRHH, tomó nota en su libreta. Comportamiento atípico, ausencia de respuestas de estrés esperadas, exceso de confianza o desapego. No podía encajarlo en sus perfiles psicológicos. Las personas que no mostraban nerviosismo en situaciones de alta presión solían ser o extremadamente competentes o peligrosamente inconscientes de la realidad. Quería descubrir a qué categoría pertenecía David. Javier Agüero, el rival, interpretó aquella calma como una debilidad. Pensó que el joven estaba abrumado, paralizado por la magnitud del desafío y que simplemente se había resignado. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro. Estaba convencido de que la prueba sería breve, una mera formalidad antes de que la lógica se impusiera y el puesto fuera suyo. Era solo cuestión de tiempo. Pero el CEO, Ricardo Morales, sintió algo distinto. En sus muchos años de experiencia, había aprendido que hay dos tipos de silencio, el vacío y el que está lleno de potencial. El silencio de David era del segundo tipo. No era pasividad, era una presencia activa. Sintió por primera vez una punzada de duda sobre sus propias certezas. Quizás, solo quizás, estaban a punto de presenciar algo para lo que no estaban preparados. El doctor Finch carraspeó, y el silencio en la sala se hizo aún más profundo. Sus ojos, afilados y analíticos, se fijaron en David. «Let's begin», dijo con un acento británico impecable. «Mr. David, please, tell me about the relationship between ephemeral art and corporate legacy». Comencemos. Señor David, por favor, hábleme de la relación entre el arte efímero y el legado corporativo. La pregunta era una obra de arte en sí misma, compleja, abstracta y deliberadamente ambigua. No buscaba una respuesta de un libro de texto, sino que obligaba al candidato a pensar de forma creativa, a conectar conceptos dispares y a estructurar un argumento coherente en un idioma que no era el suyo. Era una prueba de agilidad mental tanto como de competencia lingüística, un verdadero desafío intelectual. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas sutiles. Esperaban una pregunta sobre mercados emergentes o gestión de riesgos. Esta incursión en el mundo del arte y la filosofía los tomó por sorpresa. Era el estilo del Dr. Finch, sacar a los candidatos de su zona de confort para ver cómo se desenvolvían en un territorio desconocido, donde no podían recurrir a respuestas memorizadas. David no se inmutó. No pidió que le repitieran la pregunta, ni mostró signos de confusión. Simplemente inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera saboreando las palabras, analizando cada matiz. La pausa que siguió no fue de duda, sino de reflexión.
parecía estar construyendo su respuesta desde los cimientos, en lugar de buscarla en un archivo mental preexistente. El tiempo parecía ralentizarse en la sala. Para los observadores, cada segundo de ese silencio aumentaba la tensión. ¿Sería capaz de articular una respuesta coherente? ¿O se quedaría en blanco, exponiendo su falta de preparación para un puesto de tan alta responsabilidad? El futuro de su candidatura pendía de las primeras palabras que eligiera para romper el denso silencio que él mismo había permitido que se instalara en la sala. Finalmente, David levantó la vista y miró directamente al Dr. Finch. Su voz, cuando habló, era clara y pausada. «That's an interesting question», comenzó, con un acento que no era ni británico ni americano, sino simplemente claro. «But perhaps the question assumes a conflict where there is none. It assumes legacy is something solid, like a statue, and art is something fleeting, like a sandcastle». La respuesta inicial ya era sorprendente. En lugar de abordar directamente la pregunta, la deconstruyó. Cuestionó la premisa subyacente, una táctica arriesgada que podría interpretarse como evasiva o como una genialidad. No ofreció una definición, sino que invitó a su interlocutor a reconsiderar los términos del debate. Fue un movimiento de ajedrez verbal, sutil pero poderoso, que cambió la dinámica de la conversación. Continuó su argumento con una calma imperturbable. A corporate legacy isn't the building or the logo. It is the impact on people's lives. An impact that is, by its very nature, ephemeral. It happens in moments. Just like ephemeral art, its value is not in its duration, but in the intensity and meaning of the moment it creates for the observer. Esta analogía era brillante. Conectó lo corporativo y lo artístico de una manera que nadie en la sala había considerado. Transformó el concepto de legado, de algo estático y material, a algo dinámico y humano. Su inglés no era florido ni excesivamente académico, pero cada palabra estaba cargada de intención y claridad. Estaba demostrando que el dominio de un idioma no reside en la complejidad, sino en la precisión. El Dr. Finch levantó una ceja, un gesto mínimo que en él equivalía a una gran expresión de sorpresa. No había recibido la respuesta que esperaba, una disertación académica. En su lugar, había recibido una reflexión filosófica, simple en su formulación, pero inmensamente profunda en su contenido. David no estaba intentando impresionar, estaba comunicando una verdad en la que creía. Mientras David hablaba, Laura Vega observaba su lenguaje no verbal. Sus gestos eran mínimos pero efectivos. Utilizaba las manos no para gesticular nerviosamente, sino para enfatizar puntos clave, como un director de orquesta que guía a sus músicos. Su contacto visual era excepcional. No se centraba solo en el Dr. Finch, sino que incluía a toda la mesa, haciendo que todos se sintieran parte de la conversación. Había algo más: las pausas. David las usaba de manera magistral. No eran vacilaciones, sino espacios intencionados que permitían que sus ideas calaran en la mente de los oyentes. Daban peso a sus palabras y creaban un ritmo casi hipnótico en su discurso. Era una demostración de que la comunicación efectiva no consiste solo en llenar el silencio, sino también en saber cómo y cuándo utilizarlo. El CEO, Ricardo Morales, se dio cuenta de que no estaba simplemente escuchando una respuesta a una pregunta de entrevista. Estaba presenciando una clase magistral de comunicación persuasiva. David no estaba hablando en inglés, estaba pensando y sintiendo a través del idioma. La lengua no era una barrera que debía superar, sino una herramienta que manejaba con la destreza de un artesano. Contrastaba enormemente con los candidatos anteriores.
Ellos habían recitado discursos pulidos, utilizando un vocabulario impresionante y estructuras gramaticales perfectas. Sin embargo, sus palabras, aunque técnicamente impecables, a menudo carecían de alma. Sonaban como informes bien redactados. El discurso de David, en cambio, sonaba como una conversación auténtica, cargada de convicción y de una perspectiva personal. Fue en ese momento cuando los observadores comenzaron a comprender que la prueba del Dr. Finch iba mucho más allá del idioma. Era una prueba de presencia, de carisma, de la capacidad de conectar con otros a un nivel humano fundamental. Y David, el candidato inesperado, estaba demostrando que en ese lenguaje universal, el que se habla sin palabras, él era extraordinariamente elocuente. Intrigado y desafiado, el Dr. Finch decidió aumentar la presión. Abandonó el terreno filosófico y se adentró en un campo minado de la ética empresarial. «Let's consider a scenario», dijo, inclinándose hacia adelante. «Your company is about to launch a product that you know has a minor but not dangerous flaw. Delaying the launch is costly. Shipping it could slightly damage the brand's reputation. What is the more eloquent decision?» La pregunta era una trampa. No solo ponía a prueba la brújula moral de David, sino también su habilidad para argumentar una decisión difícil bajo presión. La palabra elocuente, era clave. Finch no preguntaba por la decisión correcta, sino por la que se podía defender con mayor coherencia y convicción, poniendo a prueba tanto la ética como la retórica del candidato. Javier Agüero, el rival, sonrió con suficiencia. Él tenía una respuesta preparada para este tipo de dilemas. Hablaría de análisis de coste-beneficio, de mitigación de riesgos, de comunicación estratégica con los accionistas. Utilizaría toda la jerga corporativa para demostrar su preparación. Estaba seguro de que el joven idealista tropezaría, incapaz de reconciliar la ética pura con las duras realidades del negocio. David, una vez más, hizo una pausa. Miró a los miembros de la junta, uno por uno, como si buscara algo en sus rostros. No parecía estar pensando en una respuesta, sino evaluando el impacto que su respuesta tendría en las personas que la escucharían. Su silencio se alargaba, y la tensión en la sala se volvía casi insoportable. Era un momento decisivo. El CEO se removió en su asiento, incómodo. Esta pregunta iba al corazón de su propia gestión, a las decisiones grises que tenía que tomar cada día. La respuesta de David no sería solo una respuesta de entrevista, sería un reflejo de la clase de líder que sería, del tipo de cultura que fomentaría en la empresa. La simple prueba de inglés se había convertido en un referéndum sobre el alma de la corporación. Para comprender la respuesta que David estaba a punto de dar, debemos hacer una pausa y mirar hacia atrás, a un pasado que no figuraba en su currículum. Creció en un pequeño pueblo costero, hijo de un carpintero y una maestra. Su educación formal fue modesta, pero su aprendizaje fue vasto. No aprendió de los libros de texto, sino de las conversaciones con los pescadores, los artesanos y los viajeros que pasaban por su pueblo. Su fascinación por los idiomas no nació en un aula, sino en el muelle. Escuchaba a los marineros de diferentes países, tratando de entender no solo sus palabras, sino también sus historias, sus culturas, sus formas de ver el mundo. Aprendió que cada idioma es un universo en sí mismo, con su propia lógica, su propia música y su propia alma. El inglés no era una asignatura, era un puente hacia otras realidades. Pasó 2 años trabajando como voluntario en una ONG en el sudeste asiático. Allí, enfrentado a problemas complejos de logística y comunicación con recursos mínimos, aprendió el valor de la simplicidad y la empatía.
Descubrió que las soluciones más brillantes no provenían de complicados modelos de gestión, sino de escuchar atentamente a las personas y entender sus necesidades reales, las que no se expresan con palabras. Esta experiencia forjó su carácter. Le enseñó que la integridad no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria. Vio de primera mano cómo las pequeñas decisiones, las que se toman cuando nadie mira, construyen o destruyen la confianza. Aprendió que un líder no es el que da las órdenes, sino el que crea un entorno donde todos pueden contribuir con lo mejor de sí mismos. Por eso, cuando se enfrentaba a la pregunta del Dr. Finch sobre el producto defectuoso, no estaba buscando una respuesta en un manual de negocios. Estaba consultando el archivo de su propia vida, las lecciones grabadas no en su mente, sino en su conciencia. Su respuesta no sería una construcción intelectual, sino una expresión auténtica de quién era y en qué creía. David finalmente rompió el silencio. "The most eloquent decision", afirmó, "is not a statement, but a conversation. It begins not by talking, but by listening." Su enfoque, una vez más, subvertía las expectativas. No propuso una acción inmediata, sino un proceso de comunicación. Estaba redefiniendo el liderazgo como un acto de diálogo en lugar de un acto de autoridad. "First, you listen to the engineers," continuó. "You understand the flaw completely. Then, you listen to the marketing team to understand the customer's expectations. You listen to the finance department to understand the real cost of the delay. You don't just gather data, you gather perspectives, you gather the pieces of the truth that each person holds." Su explicación delineaba una filosofía de gestión basada en la empatía y la inclusión. Para él, la solución a un problema complejo no residía en la mente de una sola persona, por muy brillante que fuera. Residía en la inteligencia colectiva del equipo. El papel del líder no era tener todas las respuestas, sino hacer las preguntas correctas y crear un espacio seguro para que las respuestas pudieran surgir. "Only after you have truly listened", concluyó David, "can you craft the eloquent decision, and that decision is to be honest. You communicate the situation transparently to your team and then to your customers. You don't hide the flaw, you explain it. Eloquence in business is not persuasion. It is truth, clearly and bravely spoken. That builds a legacy far stronger than one perfect product launch." La sala quedó en silencio. David no había respondido a la pregunta, la había trascendido. Había transformado un dilema ético en una lección de liderazgo, comunicación y construcción de marca. Su filosofía era radicalmente simple y por eso mismo profundamente revolucionaria en un entorno corporativo acostumbrado a la opacidad y al control de la información. El Dr. Finch simplemente asentía, lentamente. Laura Vega, la directora de Recursos Humanos, dejó de tomar notas, levantó la vista de su libreta y miró al CEO. Sus ojos transmitían una mezcla de asombro y confusión. Lo que estaba presenciando no encajaba en ninguna de sus métricas. ¿Cómo se mide la sabiduría? ¿Cómo se cuantifica la integridad en una evaluación de desempeño? David estaba rompiendo todos sus esquemas. El CEO, Ricardo Morales, captó su mirada y le devolvió un gesto casi imperceptible, un leve asentimiento. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía genuinamente sorprendido. Había pasado años escuchando a consultores y gurús de la gestión hablar sobre liderazgo transformacional y cultura empresarial. David no estaba hablando de ello, lo estaba encarnando. Estaba demostrando, no describiendo. Un murmullo recorrió la mesa. Uno de los directores se inclinó para susurrar algo al oído de su colega. Las expresiones de escepticismo habían desaparecido de sus rostros. En su lugar había una intensa concentración.
el tipo de atención que se presta cuando uno se da cuenta de que está presenciando un momento verdaderamente significativo. La atmósfera en la sala había cambiado por completo. Javier Agüero, el rival, sintió una oleada de inquietud. La respuesta de David, tan diferente a la suya, tan humana, había resonado en la sala de una manera que su lógica empresarial nunca podría. Se dio cuenta de que estaba jugando un juego diferente, con reglas que no entendía. Él había venido preparado para un examen de competencia, pero David lo había convertido en un examen de conciencia. El poder ya no residía únicamente en el evaluador, el Dr. Finch. Se había distribuido por la sala. David, con su calma y su claridad, había logrado que todos los presentes se convirtieran en participantes activos de la conversación, reflexionando sobre sus propias prácticas y creencias. La prueba había dejado de ser sobre él para convertirse en una reflexión sobre la propia empresa. El Dr. Finch, consciente de que la prueba había alcanzado un punto de inflexión, decidió jugar su última carta. Guardaba siempre una pregunta final, una diseñada para ser prácticamente irresoluble. Era su forma de ver cómo un candidato manejaba la frustración, la incertidumbre y los límites de su propio conocimiento. Era la prueba definitiva de carácter. «Let us move to the final question», anunció, y la sala contuvo la respiración. Imagine you could write one single word on a blank canvas that would be seen by every employee in this company every day, a word that must encapsulate the entire spirit of leadership. What word would you choose, and why? La pregunta era una trampa de simplicidad. Parecía fácil, pero era increíblemente difícil. Cualquier palabra que eligiera, integridad, visión, innovación, sonaría a cliché, a una respuesta vacía de un manual de liderazgo. La justificación sería aún más difícil. ¿Cómo defender una sola palabra como la suma de algo tan complejo como el liderazgo? Era una pregunta diseñada para no tener una buena respuesta. Los miembros de la Junta se miraron entre sí. Era una pregunta brillante y cruel. Ponía al candidato en una posición imposible, forzándolo a reducir un universo de significado a un solo término. Era un reflejo de la propia labor de un director, tomar decisiones complejas y comunicarlas con una claridad y una sencillez que a menudo parece inalcanzable. Javier Agüero pensó rápidamente en su propia respuesta. Elegiría results, resultados. Era una palabra fuerte, directa, alineada con la cultura de la empresa. Podría defenderla fácilmente con argumentos sobre el rendimiento, la eficiencia y el valor para el accionista. Se sintió seguro de nuevo. David, con su enfoque filosófico, seguramente se perdería en abstracciones y no lograría dar una respuesta contundente. Ante la pregunta imposible, David no respondió. Ni siquiera pareció empezar a formular una respuesta en su mente. En su lugar, hizo algo completamente inesperado. Se quedó en silencio. Pero este silencio era diferente a los anteriores. No era una pausa reflexiva para construir un argumento. Era un silencio profundo, absoluto, que se expandía y llenaba cada rincón de la sala. Los segundos se convirtieron en casi un minuto. El Dr. Finch no lo interrumpió. El CEO no mostró impaciencia. Todos parecían entender que algo importante estaba sucediendo en ese vacío de palabras. El silencio de David no era una ausencia de respuesta, sino que parecía ser la respuesta en sí misma, una que los demás aún no eran capaces de comprender. Durante ese largo silencio, David levantó la vista y en lugar de mirar a sus evaluadores, su mirada se posó en la gran ventana que daba al patio interior de la empresa.
Observó a los empleados que caminaban por allí, absortos en sus conversaciones, en sus teléfonos, en sus pensamientos. Su expresión no era de cálculo, sino de empatía. Parecía estar conectando con la vida real de la empresa más allá de los muros de la sala de juntas. Laura Vega sintió un escalofrío. Se dio cuenta de que David no estaba pensando en una palabra. Estaba sintiendo el peso de la pregunta. Estaba considerando la responsabilidad de comunicarse con miles de personas, cada una con sus propias esperanzas, miedos y aspiraciones. El silencio no era una estrategia, era una muestra de un profundo respeto por el impacto que las palabras de un líder pueden tener. Ese silencio prolongado logró algo que ninguna palabra podría haber hecho. Desarmó por completo a los observadores. Les obligó a salir de su rol de evaluadores y a entrar en un estado de introspección. ¿Qué palabra elegirían ellos? ¿Qué significaba realmente el liderazgo para cada uno? David, sin decir nada, había devuelto la pregunta a quienes la habían formulado, convirtiéndolos en parte del enigma. Finalmente, David trajo su mirada de vuelta a la sala. Miró al Dr. Finch y con una voz suave pero firme dijo: "The word does not exist". La palabra no existe. La declaración fue tan audaz y tan inesperada que un silencio atónito siguió a su afirmación. Había rechazado la premisa de la pregunta imposible, negándose a jugar un juego que consideraba fundamentalmente erróneo. "Because leadership is not a word", continuó, "it is a dialogue. If I put one word on the wall, I am talking. I am imposing my idea. But real leadership is about listening. It is about creating a space where every employee can find their own word. The canvas should not have my word on it. It should be a mirror, where each person sees a reflection of their own potential". Su respuesta fue una obra maestra. No solo evitó la trampa, sino que la utilizó para impartir la lección más profunda de todas. El liderazgo no es una transmisión unidireccional de visión, sino la creación de una cultura de participación y empoderamiento. No se trata de tener la respuesta correcta, sino de construir una comunidad donde todos contribuyen a encontrarla. "So my answer to your question", concluyó David, "is that I would leave the canvas blank, and I would invite every single person in this company to write their own word on it. The collection of all those words, that would be the true spirit of our leadership". La simplicidad y la humildad de esta idea eran abrumadoras. Era una visión de liderazgo radicalmente inclusiva y humana. El impacto en la sala fue sísmico. Javier Agüero sintió cómo su respuesta preparada, resultados, se desmoronaba, revelándose tan hueca y monodimensional como realmente era. El CEO, Ricardo Morales, se reclinó en su silla, asimilando la profundidad de lo que acababa de escuchar. David no había respondido como un candidato a director, había respondido como un verdadero líder. Si este tipo de relatos te aportan valor, considera suscribirte para no perderte futuras historias. Todos los ojos se volvieron hacia el doctor. Alistair Finch. Él era el árbitro, el experto. Su veredicto era el que oficialmente contaba. El lingüista de Oxford, conocido por su expresión impasible, tenía una mirada de puro asombro. Se quitó las gafas lentamente, un gesto que quienes lo conocían sabían que reservaba para momentos de profunda impresión. "En mis 30 años como consultor", comenzó a decir, cambiando al español por primera vez, un claro signo de respeto, "he realizado esta prueba a más de 1000 ejecutivos, presidentes y aspirantes a hacerlo. He escuchado respuestas brillantes, ingeniosas, calculadas, pero esta es la primera vez que alguien me ha enseñado algo a mí". Su admisión dejó a la sala en un silencio reverencial. "Usted no ha respondido a mis preguntas",
continuó el doctor Finch, dirigiéndose a David. Usted las ha mejorado. Ha demostrado que el verdadero dominio de un idioma o de cualquier herramienta de liderazgo no consiste en usarlo para exhibir la propia inteligencia, sino en usarlo para despertar la inteligencia en los demás. Ha demostrado que la comunicación más poderosa es la que crea comunidad. El experto se levantó, se acercó a David y le extendió la mano. «Ya no soy su evaluador», dijo con una sinceridad que conmovió a todos. «Soy su alumno. Ha sido un honor». El apretón de manos no fue una formalidad, fue un acto de rendición intelectual, el reconocimiento de un maestro a la sabiduría inesperada de un joven que había trascendido las reglas de su propio juego. Con ese gesto, la prueba había terminado oficialmente. Pero su propósito original se había vuelto irrelevante. Ya no importaba si el inglés de David era perfecto o no. Había demostrado una forma de inteligencia y de comunicación que iba mucho más allá de la gramática y el vocabulario. Había superado una prueba, sí, pero no la que le habían puesto. Había superado la prueba del verdadero liderazgo. Tras la salida del doctor Finch y de David, el silencio permaneció en la sala de juntas, pero su naturaleza había cambiado. Ya no era un silencio de tensión, sino de profunda reflexión. Cada miembro del panel estaba procesando lo que acababa de presenciar y cómo aquello desafiaba sus propias concepciones sobre el liderazgo, el talento y el futuro de la empresa. El CEO, Ricardo Morales, fue el primero en hablar. Su voz era grave. «Acabamos de ver el futuro», dijo simplemente. «Durante años hemos buscado líderes que encajen en nuestro molde, que hablen nuestro idioma, que sigan nuestras reglas, y por eso nos hemos estancado. Este joven no quiere encajar en nuestro molde, quiere ayudarnos a construir uno nuevo, uno basado en la escucha». Laura Vega, la directora de RRHH, asintió con fervor. «Todos mis datos, mis métricas, mis perfiles, nos sirven para medir lo que hemos visto hoy. Hemos estado midiendo las competencias equivocadas. Hemos valorado la elocuencia de la persuasión, cuando deberíamos haber valorado la elocuencia de la empatía. Su currículum no nos contaba su historia, su carácter lo ha hecho». La reacción más reveladora, sin embargo, fue la de Javier Agüero. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una expresión de introspección. «Yo habría elegido la palabra resultados», confesó al grupo, «y ahora me doy cuenta de que los resultados son la consecuencia, no la causa. La causa es la cultura, la confianza, la conexión. Él lo ha entendido. Yo, hasta hoy, no». La unanimidad en la sala era sorprendente. Personas con diferentes visiones, diferentes ambiciones y diferentes estilos de gestión habían llegado a la misma conclusión. David no solo los había impresionado, los había transformado. Les había ofrecido una visión de un tipo de liderazgo que no sabían que necesitaban, pero que ahora reconocían como esencial para la supervivencia y el crecimiento de la compañía. Fue entonces cuando el CEO reveló un detalle que nadie más conocía. La prueba de inglés no era en realidad una prueba de inglés, admitió. Sabíamos que el dominio técnico del idioma de David era suficiente, aunque no tan pulido como el de otros. La prueba fue una excusa, un escenario que diseñamos con el doctor Finch para observar algo mucho más importante: cómo una persona piensa bajo presión. Explicó que en el mundo actual, los desafíos no son técnicos, sino humanos y conceptuales. La capacidad de manejar la ambigüedad, de inspirar confianza, de comunicar una visión clara en medio del caos, es mucho más valiosa que cualquier habilidad específica. Querían encontrar a un líder, no a un buen gerente, a un pensador, no solo a un ejecutor de tareas. Buscábamos a alguien que no nos diera las respuestas que queríamos oír,
continuó Ricardo Morales, sino que nos hiciera las preguntas que necesitábamos plantearnos. Alguien que no viera los problemas como obstáculos, sino como oportunidades para reafirmar nuestros valores. Alguien que entendiera que nuestro mayor activo no son nuestras fábricas o nuestras patentes, sino nuestra gente. David, sin saberlo, había superado con creces el verdadero examen. Cada una de sus respuestas, su calma, su enfoque en la escucha y la empatía, había demostrado precisamente las cualidades que la empresa buscaba desesperadamente, aunque quizás ni ellos mismos lo habían articulado con tanta claridad hasta ese momento. Él había puesto palabras a su necesidad latente. La ironía era palpable. El candidato que parecía menos cualificado sobre el papel resultó ser el único que entendió la esencia del puesto. Mientras los demás se prepararon para un examen de competencia, él se presentó con algo mucho más poderoso, un conjunto de principios sólidos y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Y eso era algo que ningún título podía certificar. El gran secreto, la revelación que flotaba en la sala, era que la habilidad más importante para el liderazgo en el siglo XXI no es una habilidad técnica en absoluto. No es la capacidad de crear una hoja de cálculo compleja, de programar en un lenguaje específico o incluso de hablar un idioma extranjero con perfecta fluidez. Esas son herramientas, importantes pero secundarias. La verdadera habilidad, el secreto que David personificaba, es la capacidad de conectar ideas que parecen dispares, como el arte efímero y el legado corporativo. Conectar con personas de diferentes departamentos para formar una visión unificada. Y lo más importante, conectar con los valores fundamentales que dan sentido y propósito al trabajo de todos. Esta conexión no se aprende en un curso de fin de semana ni se puede certificar con un diploma. Se cultiva a través de la experiencia, la curiosidad, la humildad y, sobre todo, a través de una práctica constante de la empatía. Requiere la valentía de admitir que no se tienen todas las respuestas y la sabiduría de saber que las mejores soluciones surgen del esfuerzo colectivo. David demostró que el lenguaje, ya sea el inglés, el español o el lenguaje de la programación, es solo un vehículo. Lo que realmente importa es el mensaje que se transporta. Un mensaje de confianza, de respeto y de visión compartida. Su inglés no era perfecto, pero su comunicación sí lo era, porque transmitía con una claridad absoluta sus valores y su intención. Así, la empresa descubrió que no necesitaban contratar a un director que fuera un experto en inglés. Necesitaban un director que fuera un experto en personas, alguien que entendiera que la motivación no viene de los bonus o los objetivos, sino del sentimiento de pertenencia a algo más grande que uno mismo. Ese era el verdadero requisito del puesto, aunque no estuviera escrito en la descripción del trabajo. La filosofía de David no había surgido de la nada. Años atrás, durante sus viajes, conoció a un anciano calígrafo en una pequeña ciudad de Japón. Este hombre, un maestro en su arte, le enseñó una lección que lo marcaría para siempre. Un día, mientras observaba al maestro trazar un ideograma con una concentración absoluta, David le preguntó cuál era el secreto de su perfección. El anciano sonrió y negó con la cabeza. «No busco la perfección del trazo», le dijo a través de un intérprete. «Busco la sinceridad del espíritu. El pincel, la tinta, el papel, son solo herramientas. Si tu corazón no está en calma y tu intención no es clara, el trazo más perfecto será siempre una mentira. La verdadera maestría no está en la mano, sino en el alma». Esta conversación cambió la forma en que David veía el mundo. Comprendió que cualquier habilidad, ya sea la caligrafía, la carpintería o la dirección de una empresa, es una expresión de nuestro estado interior.
La autenticidad no es una cualidad deseable, es el requisito fundamental para cualquier trabajo bien hecho. La excelencia técnica sin integridad está vacía. El maestro calígrafo se convirtió en su mentor desconocido. Nunca volvieron a verse, pero sus palabras resonaron en cada decisión que David tomó a partir de entonces. Le enseñó a valorar la sustancia sobre la forma, la intención sobre la ejecución. Le enseñó que el silencio puede ser más elocuente que las palabras y que la escucha es el acto de comunicación más activo que existe. Cuando David respondió a las preguntas del doctor, Finch no estaba recitando teorías de gestión, estaba canalizando la sabiduría de aquel anciano maestro. Estaba aplicando la filosofía de la sinceridad del espíritu al mundo corporativo. Estaba demostrando que los principios más profundos del liderazgo son universales y atemporales, y a menudo se encuentran en los lugares más inesperados. La figura de David y su actuación en la entrevista sirvieron para desmontar el mito tradicional del director. El arquetipo del líder autoritario, omnisciente, que dicta órdenes desde su torre de marfil, quedó expuesto como un modelo obsoleto e ineficaz para los desafíos del mundo moderno. La fuerza bruta de la jerarquía estaba siendo reemplazada por la sutileza de la influencia. La historia de David propone un nuevo paradigma, el líder como facilitador, un individuo cuya principal función no es controlar, sino empoderar. No es tener las mejores ideas, sino crear un entorno donde las mejores ideas puedan nacer, sin importar de quién provengan. Es un cambio de un modelo de poder centrado en el yo a un modelo de servicio centrado en el nosotros. Este nuevo líder no teme la vulnerabilidad, no ve la admisión de no saber algo como una debilidad, sino como una oportunidad para aprender y para invitar a otros a contribuir. Su autoridad no emana de su título, sino del respeto y la confianza que se ha ganado a través de su coherencia, su empatía y su integridad. Lidera con el ejemplo, no con el decreto. La prueba de inglés fue la metáfora perfecta. El viejo modelo se habría centrado en la gramática perfecta, en el acento impecable, en la exhibición de vocabulario. El nuevo modelo, el de David, se centró en el significado, en la conexión, en la claridad del mensaje. Demostró que se puede tener un dominio técnico perfecto y no comunicar nada de valor, y viceversa. Por lo tanto, la elección de David no era simplemente la contratación de una persona, era la adopción de una nueva filosofía empresarial. Era una declaración de intenciones, un compromiso de la empresa para evolucionar de una máquina de hacer dinero a un organismo vivo, consciente y centrado en las personas, donde el liderazgo se mide por el crecimiento de los demás. Aunque la impresión general en la sala era abrumadoramente positiva, la decisión final aún debía tomarse formalmente. Ricardo Morales inició la deliberación pidiendo a cada miembro del comité que expresara su opinión, comenzando por los más escépticos. Quería asegurarse de que la decisión no fuera producto de un entusiasmo momentáneo, sino de una convicción razonada y sólida. El director financiero fue el primero en hablar. Admito que su filosofía es inspiradora, comenzó con cautela. Pero, ¿cómo se traduce esto en resultados tangibles? Necesitamos un líder que pueda aumentar la cuota de mercado y optimizar los costes. ¿No corremos el riesgo de elegir a un filósofo en lugar de a un estratega? Su pregunta era legítima y representaba la voz de la prudencia. Laura Vega, de RRHH, tomó la palabra para responder. Creo que estamos ante una falsa dicotomía. La estrategia de David es precisamente esa,
construir una cultura tan sólida, tan basada en la confianza y la colaboración, que los resultados excepcionales sean una consecuencia inevitable. Estamos invirtiendo en la causa, no solo persiguiendo el efecto. Es una estrategia a largo plazo, más sostenible. Otro director, responsable de operaciones, añadió su perspectiva. He visto cómo los proyectos fracasan no por falta de recursos o de planificación, sino por una mala comunicación entre departamentos, por silos y luchas de poder. Lo que David propone, este liderazgo basado en la escucha y el diálogo, es exactamente la solución que necesitamos para romper esas barreras. Es la estrategia más práctica que he oído. La conversación continuó, con cada miembro aportando sus dudas y sus esperanzas. No fue una deliberación rápida. Se tomaron el tiempo necesario para analizar las implicaciones de su decisión desde todos los ángulos. Querían estar seguros de que estaban eligiendo no solo al mejor candidato, sino también el mejor futuro posible para su organización, un futuro que David les había hecho vislumbrar. Finalmente, el CEO, Ricardo Morales, tomó la palabra para resumir la discusión y ofrecer su argumento final. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando a los mismos empleados que David había observado durante su silencio. Su tono no era el de un jefe dando una orden, sino el de un líder compartiendo una visión que acababa de descubrir. Hemos pasado la última década reaccionando a los cambios del mercado, comenzó. Hemos copiado a nuestros competidores. Hemos implementado las últimas modas en gestión. Hemos optimizado nuestros procesos hasta el límite. Y nos hemos quedado sin ideas. Estamos atrapados en un ciclo de mejoras incrementales, cuando lo que el mundo nos exige es una reinvención fundamental. Se volvió para mirar a su equipo. Javier Agüero, dijo, dirigiéndose al otro candidato. Es un excelente gerente. Él nos daría los resultados que esperamos, nos ayudaría a hacer lo que ya hacemos, pero un poco mejor, y eso en el entorno actual es una receta para la irrelevancia a largo plazo. Necesitamos algo más que un gerente competente. David, continuó, es un riesgo, no lo niego. No sigue nuestras reglas, no piensa como nosotros, y por eso mismo es la persona que necesitamos. Él no nos dará las respuestas que esperamos, nos forzará a hacernos preguntas diferentes, no nos ayudará a correr más rápido en la misma dirección, nos inspirará a encontrar una nueva dirección, una con más propósito. Su argumento era poderoso porque no se basaba en la emoción del momento, sino en un análisis honesto y brutal de la situación de la empresa. La elección no es entre dos candidatos, concluyó. Es entre el pasado y el futuro, entre la comodidad de lo conocido y la promesa de lo desconocido. Yo elijo el futuro, elijo la promesa. Propongo que ofrezcamos el puesto a David. Tras el apasionado discurso del CEO, un breve silencio se instaló en la sala. No era un silencio de duda, sino de asentimiento. Las palabras de Ricardo Morales habían cristalizado los pensamientos y sentimientos que todos compartían, pero que quizás no se habían atrevido a articular con tanta claridad. Había dado voz a una necesidad colectiva de cambio y renovación. El director financiero, que había expresado las dudas más pragmáticas, fue el primero en romper el silencio. Estoy de acuerdo, dijo con firmeza. El mayor riesgo financiero no es apostar por una nueva visión, sino seguir invirtiendo en un modelo que sabemos que está agotado. Apoyo la propuesta. Su respaldo, viniendo de la voz más conservadora, fue un momento decisivo. 1-1, cada miembro del comité expresó su conformidad. Las objeciones se habían disuelto, reemplazadas por un sentido de propósito compartido y una excitación palpable ante la nueva dirección que la empresa estaba a punto de tomar.
La deliberación se había transformado en un acto de alineación estratégica y emocional. Incluso Javier Agüero, en un acto de notable madurez y humildad, dio su apoyo. «Me gustaría trabajar para un líder como él», admitió. «Creo que todos tenemos mucho que aprender de su enfoque. Sería un honor para mí formar parte de su equipo y ayudar a implementar su visión». Su declaración eliminó cualquier atisbo de rivalidad que pudiera quedar, y así la decisión fue unánime. No hubo necesidad de una votación formal. El consenso era evidente, fuerte y genuino. Habían llegado a la sala como un grupo de ejecutivos individuales, cada uno con su propia agenda. Salieron de ella como un equipo de líderes unificado, revitalizado por una visión compartida que un candidato inesperado les había regalado. Llamaron a David para que volviera a entrar en la sala de juntas. Mientras caminaba por el pasillo, no sabía qué esperar. En su mente repasaba la entrevista, no con ansiedad, sino con la satisfacción de haber sido fiel a sí mismo. Independientemente del resultado, se sentía en paz. Sabía que había dicho lo que creía y que no había comprometido sus valores para conseguir un trabajo. Cuando entró, la atmósfera era completamente diferente. La tensión y el escrutinio habían sido reemplazados por una calidez y un respeto que podía sentir físicamente. Los miembros del comité ya no estaban sentados como un tribunal, sino que algunos estaban de pie, sonriendo. El lenguaje corporal de la sala había pasado de la confrontación a la bienvenida. El CEO, Ricardo Morales, se acercó a él, no desde detrás de la mesa, sino encontrándolo en el centro de la sala. Este simple gesto eliminó la barrera jerárquica y estableció un tono de igualdad y colaboración. «David», dijo poniendo una mano en su hombro, «hoy hemos tenido una de las conversaciones más importantes en la historia de esta empresa». «No vinimos a buscar un director de estrategia», continuó Morales. «Vinimos buscando un líder que nos recordara quiénes somos y en quiénes podemos convertirnos. Y te hemos encontrado. Nos has evaluado tú a nosotros y nos has mostrado un camino mejor. Nos gustaría pedirte que nos lideres en ese camino. El puesto es tuyo si lo aceptas». La oferta fue hecha no como la concesión de una oportunidad, sino como una petición de ayuda, una invitación a una misión compartida. Era una muestra del profundo impacto que David había tenido en ellos. Había cambiado no solo su decisión, sino también su forma de entender el poder y la autoridad. La empresa ya había empezado a transformarse incluso antes de que él aceptara el cargo. David aceptó el puesto con una sonrisa humilde y un simple «gracias, será un honor». No hubo un discurso de victoria ni una muestra de ego. Sus primeras palabras como director designado no fueron sobre sus planes o su visión, sino sobre las personas que estaban en la sala y las que estaban fuera de ella. «No tengo todas las respuestas», admitió con una sinceridad que consolidó la confianza que ya se había ganado. «Mi única promesa es que haré las preguntas correctas y que escucharé atentamente cada una de sus respuestas. Mi trabajo no será dirigir, sino crear las condiciones para que todos ustedes puedan liderar desde sus respectivas posiciones. El éxito será nuestro, colectivo». Luego se dirigió a Javier Agüero. «Javier, tu experiencia es fundamental para esta empresa. Necesitaré tu ayuda y tu consejo más que el de nadie. Espero que podamos trabajar juntos, como socios, para construir algo de lo que todos podamos sentirnos orgullosos». Este gesto de inclusión y respeto hacia su antiguo rival demostró su carácter de forma inmediata. Sus palabras establecieron el tono de su futuro liderazgo. No era un liderazgo de jerarquía, sino de red, no de control, sino de colaboración, no de ego, sino de servicio.
Estaba sentando las bases de una nueva cultura desde su primer minuto en el cargo, demostrando con acciones las mismas filosofías que había defendido con palabras durante la entrevista. El comité escuchaba no a un nuevo empleado, sino a su nuevo líder, y se sintieron inspirados. La elección de David ya no parecía un riesgo, sino la decisión más segura y lógica que podrían haber tomado. Se dieron cuenta de que el verdadero liderazgo no intimida, sino que invita, no empequeña a los demás, sino que los hace sentir más grandes y más capaces. La historia de David, aunque se desarrolla en un entorno corporativo, contiene lecciones universales que podemos aplicar en nuestras propias vidas. La primera y más importante es el poder de la autenticidad. David no intentó ser quien no era. No adaptó sus respuestas a lo que pensaba que los entrevistadores querían oír. Fue genuino, y esa autenticidad fue su mayor fortaleza. En nuestras carreras y relaciones, a menudo sentimos la presión de encajar en un molde. Esta historia nos invita a cuestionar esa presión, nos anima a identificar nuestros propios valores y a comunicarnos desde ese lugar de verdad interior. La verdadera influencia no proviene de la imitación, sino de la expresión honesta de quiénes somos y en qué creemos. Otra lección clave es redefinir nuestra idea de habilidad. Tendemos a centrarnos en las habilidades técnicas, las que se pueden listar en un currículum. David nos muestra que las habilidades humanas, la empatía, la escucha activa, la capacidad de crear conexiones, son igualmente, si no más, importantes. Podemos practicar estas habilidades cada día, en cada interacción. Considera tus conversaciones diarias. ¿Escuchas para responder o escuchas para comprender? Este simple cambio de intención puede transformar radicalmente la calidad de tus relaciones profesionales y personales. Como David, podemos optar por ser líderes en nuestras propias vidas, liderando no con autoridad, sino con la intención de entender y empoderar a quienes nos rodean. Finalmente, la historia nos enseña a valorar las perspectivas diferentes. La empresa se enriqueció no a pesar de que David era diferente, sino precisamente porque lo era. En nuestros equipos, familias y comunidades, busquemos y valoremos las voces que desafían nuestro pensamiento. La diversidad no es solo una cuestión de justicia social, es una fuente inagotable de creatividad e innovación. Es crucial entender que el verdadero triunfo de David no fue conseguir el puesto de director. Ese fue solo el resultado. El verdadero triunfo ocurrió mucho antes, en el momento en que decidió ser fiel a sí mismo, sin importar las consecuencias. Su victoria no fue sobre los otros candidatos, sino sobre el miedo a no ser aceptado. Esta historia no es un manual sobre cómo conseguir un ascenso, es una reflexión sobre cómo vivir una vida con propósito e integridad. El puesto de director es una metáfora de cualquier objetivo que persigamos. El relato nos pregunta: ¿estamos dispuestos a comprometer nuestros valores para alcanzar nuestras metas? O, por el contrario, ¿son nuestras metas una expresión de nuestros valores? La calma de David no provenía de una técnica de relajación, sino de un profundo desapego del resultado. Sabía que su valía como persona no dependía de si conseguía o no ese trabajo. Esta libertad interior es lo que le permitió ser tan audaz, tan honesto y tan creativo en sus respuestas. Cuando no tenemos miedo a perder, podemos jugar el juego de la vida en un nivel completamente diferente. Pensemos en las pruebas de inglés que enfrentamos en nuestro día a día. Pueden ser una negociación difícil, una conversación familiar complicada o un proyecto que nos desafía.
La lección de David es abordar estos desafíos no como pruebas de nuestra competencia, sino como oportunidades para practicar nuestra humanidad, para escuchar más, para conectar más profundamente y para actuar con integridad. Al final, la historia nos deja con una pregunta resonante. ¿Qué es el éxito para nosotros? ¿Es acumular títulos, riqueza y poder? ¿O es el impacto positivo que tenemos en las vidas de los demás, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y la paz interior que proviene de vivir una vida auténtica? David eligió la segunda opción, y eso lo convirtió en un líder mucho antes de tener el título. Al recapitular esta inspiradora historia, emergen tres pilares fundamentales. El primero es el poder de la perspectiva. David no vio una prueba de inglés, sino una conversación sobre valores. No vio una pregunta imposible, sino una oportunidad para redefinir el liderazgo. Su capacidad para reencuadrar los desafíos fue la clave de su éxito. Nosotros también podemos elegir la perspectiva desde la que abordamos nuestros problemas. El segundo pilar es la primacía de la comunicación auténtica sobre la perfección técnica. El mundo está lleno de comunicadores técnicamente perfectos que no dicen nada de valor. David nos recuerda que la verdadera comunicación no se trata de impresionar, sino de conectar. La claridad, la honestidad y la empatía son las herramientas de comunicación más poderosas que existen en cualquier idioma. El tercer, y quizás más importante pilar, es que el liderazgo no es una posición, sino una elección. Se elige en cada interacción, en cada decisión. Se elige cuando optamos por escuchar en lugar de hablar, por colaborar en lugar de competir, por empoderar en lugar de controlar. Todos, sin importar nuestro título o posición, podemos elegir ser líderes en nuestro ámbito de influencia. Esta historia también sirve como un recordatorio para las organizaciones y para quienes toman decisiones. El talento a menudo viene en paquetes inesperados. Si buscamos solo en los lugares habituales y valoramos solo las credenciales tradicionales, corremos el riesgo de pasar por alto a los Davids que pueden transformar nuestro futuro. Debemos aprender a mirar más allá de la superficie, a valorar el carácter tanto como la competencia. En última instancia, el viaje de David es una invitación a la introspección. Nos anima a mirar dentro de nosotros mismos y a redescubrir nuestras propias fortalezas, a menudo subestimadas. Nos inspira a tener el coraje de ser diferentes, a confiar en nuestra propia voz y a entender que nuestro mayor valor no reside en lo que sabemos, sino en quiénes somos. La historia de David no termina cuando acepta el puesto. Ese es solo el comienzo. Su verdadero legado se mide en el eco que su liderazgo crea a lo largo del tiempo, en los equipos que se vuelven más colaborativos, en los empleados que se sienten más valorados y escuchados, y en una cultura empresarial que prioriza el propósito por encima del beneficio a corto plazo. Este relato es un faro de esperanza en un mundo que a menudo parece valorar lo superficial por encima de lo sustancial. Nos recuerda que un solo individuo, armado con integridad y una perspectiva clara, puede iniciar una ola de cambio positivo. Demuestra que la verdadera fuerza no reside en el ruido y la furia, sino en la calma, la claridad y la convicción silenciosa. Que esta narración te sirva como inspiración, que te anime a encontrar tu propia voz, a liderar con empatía en tu vida diaria y a nunca subestimar el poder de una idea comunicada con honestidad y corazón. El mundo necesita más líderes como David, personas que construyan puentes en lugar de muros y que midan su éxito por el bienestar de los demás. ¿Qué te ha parecido la respuesta de David a la pregunta imposible?
¿Crees que la verdadera sabiduría se encuentra en los lugares más inesperados? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva enriquece enormemente a toda nuestra comunidad y nos ayuda a todos a seguir aprendiendo y creciendo juntos a través de estas historias. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Si esta historia te ha aportado valor y ha resonado contigo, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones para no perderte futuros relatos diseñados para inspirar, conmover y provocar el pensamiento. Porque las historias que compartimos son las que dan forma a nuestro mundo y nos recuerdan el increíble potencial que todos llevamos dentro.